Muy buenos días. Reciban cordial saludo de su iglesia remanente Santa Rosa de Cabal. Y es para mí un privilegio muy especial, una vez más, estar con ustedes en esta mañana, compartiendo una palabra del Señor que nos exhorta en este tiempo a estar muy pendientes de todo aquello que escuchamos, de todo aquello que el enemigo de alguna u otra manera, aunque aparentemente está muy quieto, está haciendo muchas cosas, confundiendo a la gente a través de muchas ideas, muchas cosas que están llegando al pueblo de Dios, que lo está confundiendo. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos indica tener cuidado con cada una de estas cosas, porque en estos tiempos se han de levantar falsos maestros, se han de levantar falsas profecías que no son de parte de Dios. Pero eso sí, tenga muy claro que todo lo que está escrito en este bendito libro, usted y yo vamos a seguirlo porque sabemos en quién confiamos y en quién está depositada nuestra vida. Inclinas tu rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana para poder estar a disposición, nuestra mente y nuestro corazón, para recibir su palabra, recibirla en lo profundo de nuestro corazón y saber que Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias en esta hora. Recibe la gloria, la honra y todo el honor, oh Señor, porque solo tú eres merecedor del privilegio de levantar adoración y exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Hoy te pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu presencia sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. Que todo lo que se diga en esta hora, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu, que mora en mi vida y mora en cada uno de mis hermanos y oyentes, oh Señor, en esta hora, te pido, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu voluntad sea primero antes que la mía. Que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra que edifique, una palabra que exhorte, Señor, y sobre todo una palabra que dé consuelo a nuestras vidas. A pesar del tiempo que estamos viviendo, sabemos que en tu palabra encontramos paz, en tu palabra encontramos gozo, Señor, y hoy bendigo en la autoridad de Cristo Jesús que tú has delegado sobre mi vida, en cada una de las familias que están escuchando esta transmisión. Bendito Señor, recibe la oración y la gloria de hoy en adelante. Amén y amén. Muy bien, hemos estado hablando de un tema muy importante acerca de la fe y todos nosotros sabemos que la fe es algo que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestras vidas a través de todo aquello que estamos viviendo, de todo aquello que estamos experimentando, cuando estamos en intimidad con el Señor, cuando estamos en esa búsqueda con el Señor, cuando apartamos tiempo para Él, cuando leemos su palabra, cuando meditamos en su palabra, nuestra vida es edificada, nuestra vida es transformada. Lo más importante, cuando usted y yo leamos la palabra del Señor, escuchemos unas transmisiones, una emisión, un video, veamos algo que edifica nuestras vidas, esa palabra del Señor en cada uno de nosotros tiene que transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente, transformar todo aquello que estamos haciendo para glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. En esta mañana, si usted está siguiendo esta transmisión, hazlo saber a través de una evidencia fotográfica, a través de cada uno de los medios que al final se estarán compartiendo para que usted pueda también ser partícipe de todo esto. Saber que esto que estamos haciendo junto al equipo de trabajo, junto al equipo de media, no ha sido una labor muy fácil, pero sabemos en quién confiamos, sabemos que esto es para glorificar el nombre del Señor y a Él sea la gloria y la honra. En esta hora vamos a estar hablando acerca de la fe no fingida. La fe no fingida con base a las cartas del apóstol Pablo a su hijo amado, a su Timoteo. Y vamos a estar pendientes de dos versículos muy claves, dos versículos que hablan acerca de esa fe no fingida, dos versículos que casualmente están en el mismo capítulo y en el mismo versículo.
Estamos hablando de la primera carta y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y capítulo 2 de su versículo 5, donde nos habla acerca de esa fe no fingida. Pero para ello vamos a entrar un poco en contexto y vamos a estar leyendo el versículo completo, este texto completo, donde quiero resaltar muchas cosas acerca de esas palabras de aliento que el apóstol Pablo da a su amado hijo Timoteo, un hijo adoptivo, un hijo espiritual, que este hombre afirmó muchas cosas, a pesar de que él no fue el que instruyó directamente su vida en el camino del Señor, pero sí adecuó en la marcha muchas cosas para que este hombre, este varón de Dios, haya sido colocado en el libro de la vida, en la palabra del Señor, como un ejemplo para usted y para mí. Para usted, joven que nos escucha, este joven, Timoteo, tuvo muchas cosas que aceptar de parte de Dios, unos retos, unos desafíos en su propia vida para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. A pesar de su corta edad, el apóstol lo exhorta y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Este joven se levantó en autoridad en Cristo Jesús y hizo algo especial en la iglesia donde el apóstol Pablo lo había delegado. Estamos hablando de la iglesia de Efesios, a los Efesios en Éfeso, donde empezó a pasar muchas cosas y este hombre en algún momento dudó de ese llamado de Dios. Pero estas palabras a través de la carta del apóstol Pablo fueron claves para su vida. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Versículo 5, versículo clave en esta hora. Pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Unas palabras muy claves para Timoteo en este tiempo, en ese momento. Pero esa carta fue escrita en el año 64, 65 después de Cristo. Después del primer encarcelamiento que el apóstol Pablo había tenido en Roma. Aparentemente él había salido ya de esta prisión y volvió a visitar las iglesias de Asia y de Macedonia. Cuando regresaban a Éfeso, hallaron falsas doctrinas, falsas enseñanzas que estaban confundiendo y dividiendo la iglesia en ese momento. Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso que estuvieran atentos, que estuviesen alerta a esta situación, para que falsos maestros que se estaban levantando salieran por donde habían entrado, o corrigieran su camino, corrigieran sus palabras, sus enseñanzas. Pablo, por esa intención, con esa razón, envió a Timoteo a que dirigiese esta iglesia en Éfeso. Mientras él se trasladaba a Macedonia, de allí escribió estas palabras y esta carta de aliento que para Timoteo era algo que tenía que enfrentar en ese momento. Era una situación muy fuerte, pero más tarde sabemos por medio de la palabra que Pablo fue arrestado nuevamente y fue llevado a la cárcel en Roma.
vemos en este pasaje que el apóstol Pablo se llama a sí mismo apóstol, valga la redundancia. Eso quiere decir, apóstol significa uno que es enviado. Fue enviado por sí mismo, fue enviado directamente por Jesucristo para llevar salvación a los gentiles. Pero ¿cómo llegó Pablo a tener ese mandato de Dios? Recordamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 2, donde el Espíritu Santo dijo a través de los profetas: apartadme a Bernabé y a Saulo. En ese entonces Saulo todavía no había recibido ese llamado total, ese llamado divino de parte del Señor, donde fue cambiado su vida antigua a un llamamiento santo, un llamamiento supremo, el apóstol Pablo, para que cumpliese la obra a la cual el Señor mismo lo había llamado. Es una comisión directa que el Espíritu del Señor, Jesús mismo, se le aparece en camino a Damasco y empieza ese nuevo recorrido del apóstol Pablo. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero. Más tarde, en ese tercer viaje misionero, permaneció allí por casi 3 años. Éfeso juntamente con Roma, con Corinto, con Antioquía y con Alejandría, era una de las ciudades más grandes, más prósperas del Imperio Romano en ese entonces. Pero Éfeso era un centro comercial primordial, de política, de las religiones de Asia Menor, ya que allí se encontraba el templo dedicado a la diosa Artemisa o la diosa Diana, donde estaba localizado. Por esa razón había mucha confusión en la gente. Aún estaban confundiendo y mezclando muchas cosas que en su antigua vida, en su antigua adoración, entre comillas adoración, este pueblo estaba rindiendo. Y esas cosas se fueron mezclando en la iglesia. Hoy por hoy, ¿qué cosas se están mezclando dentro de nuestra congregación? ¿Qué cosas se están mezclando dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia del Señor? Cosas que en nuestra vida pasada, en nuestra vida antigua, hemos traído nuevamente y han sido instituidas dentro de la congregación. Palabras, enseñanzas, actos, rituales, los cuales no tienen que ver nada con lo que está escrito en la palabra, pero son cosas que en nuestro tiempo, y más ahora que estamos pasando toda esta situación, debemos de filtrar. Y ese filtro lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí. Por esa razón, hoy en día también tenemos que mirar que tales disputas no entren a nuestras vidas. El efecto transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas se va a evidenciar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, de tener aquellas cosas que el Señor nos ha entregado. Tenemos que hacer la obra del Señor, la cual Él mismo nos ha llamado. Pero hoy por hoy hay muchos líderes religiosos, muchos líderes espirituales y autoridades que demandan lealtad. Es algo que imponen, es algo que exigen de su congregación, de sus ovejas. Pero esa lealtad, esa fidelidad, el Señor Jesucristo en ningún momento, jamás, en lo que está escrito en la palabra, Él exigió, Él demandó a sus apóstoles y a aquellos seguidores. Por el contrario, con sus propios hechos, la gente los seguía. Con todo aquello que el Señor hacía, con todo lo que el Señor les enseñaba, les predicaba, ellos los seguían, sin necesidad de decirle: ven, haz esto, haz aquello. Al comienzo con los apóstoles, claro, cuando empezó ese llamado, Él empezó a decirles: ven, deja tus redes, deja lo que estás haciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Hoy el Señor no nos está diciendo nada de eso, nos está diciendo: ven, apártate, deleítate en mi palabra,
Deleítate en los momentos de intimidad que tenemos. Pero los falsos maestros siempre están motivando a otros a la curiosidad. Ese espíritu de curiosidad, esas cosas de saber más allá, siempre están latentes desde ese tiempo hasta el día de hoy. Un deseo de ganar poder y prestigio. Por el contrario, hoy en día, los maestros genuinos, los maestros cristianos genuinos en la palabra del Señor, están motivados por la fe sincera y por el deseo de hacer lo correcto delante del Señor. Podemos impresionar a muchas personas con muchas cosas, con palabras elocuentes, con palabras muy técnicas, con frases muy adecuadas en ese momento, pero no podemos impresionar a Dios. Toda la gloria es para Él. Todo lo que ocurre, todo lo que el poder de Dios es manifestado a través de nuestras vidas, es para glorificar el nombre de Dios inmediatamente, no para llevarnos la gloria. Un hombre del Señor, un hombre de Dios en la palabra, dijo: tan solo somos barro, tan solo somos barro en sus manos. Él es el artífice de nuestras vidas. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. La palabra dice que antes que vayamos a Él con nuestra necesidad, Él ya la conoce y Él envía esa bendición a nuestras vidas. Tenemos que seguir adelante aplicando todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo aquello que el Señor ha instruido a través de su palabra, todo aquello que el Espíritu Santo de Dios ha impartido en nuestras vidas y nos ha llenado con aquellos dones, con aquellos talentos, con aquellas cosas para glorificar el nombre del Señor. No para quedarnos con ello, sino para ponerlo por obra en la iglesia del Señor, para la edificación de su casa, la edificación de los santos. Y ese santo, diga usted conmigo, ese santo soy yo. No por lo que hacemos, no por lo que decimos, no por lo buena gente que somos, sino porque Cristo mora en mí. Porque el Espíritu del Señor es el que nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Por esa razón, el apóstol Pablo siempre en la gran mayoría de sus cartas nos habla a los santos de Dios. Porque es Jesucristo mismo quien nos da esa santidad. Él nos presenta santos delante del Padre. Pablo escribió en contra de aquellos que estaban enredando el pueblo de Dios a través de especulaciones filosóficas que trazaban a través del Pentateuco. En ese tiempo pues era lo que tenían. No teníamos, en ese tiempo no había esa posibilidad de tener toda la palabra escrita, ¿sí? Esos 66 libros. Pero ellos se basaban en ese Pentateuco y sacaban sus propias conclusiones y adecuaban muchas de ellas a su conveniencia. Hoy por hoy, eso no es una sorpresa en muchos líderes espirituales, donde esas autoridades usan la palabra para su propia conveniencia. En esta casa, ninguno de nosotros hemos sido desechados. Porque es Jesucristo mismo, es el Señor mismo, es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él mismo nos hace aceptos, nos hace privilegio de poder compartir su palabra. Todos aquí tuvimos un pasado, pero el Señor hizo un borrón y cuenta nueva. Un antes y un después. Y hoy por hoy tenemos el privilegio tan especial de poder compartir su palabra, de poder ser el instrumento en esta obra en la cual el Señor nos ha llamado. No somos nadie, pero el Señor sí nos ha dado un lugar especial. El Señor mismo constituyó esto. A unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El apóstol, aquel que es enviado para abrir obra. El profeta, aquel que
está en algunos momentos juzgando la palabra del Señor, a aquellos que han hecho cosas que no son las correctas. Pero también el profeta lleva edificación, lleva consuelo y exhorta a las personas a través de su palabra. El evangelista, que es el dedo simbolizado en el dedo del corazón, que va al corazón, es porque tiene el sentir de Dios, de ir a las personas, está apasionado por ir a aquellas personas que aún no conocen de Dios, aún no reconocen que Cristo es su Salvador. El pastor, que está simbolizado en el dedo anular, el dedo del compromiso, ¿sí? Porque el pastor es el que está cuidando de la novia del Señor, de su iglesia. Ese es el compromiso que tiene o que tenemos los pastores, de cuidar que las ovejas tengan un buen prado, tengan un buen alimento, para consolarlas, para vendarlas si es necesario, para corregirlas en amor en el Señor. Y el maestro, que está simbolizado en el dedo meñique, aunque más pequeño pero grande, porque es el que edifica, es el que estructura, es el que lleva y discierne esa palabra, la desmenuza totalmente para cuando es expresada las personas no tengan esa comezón de oír cosas que no son. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo. Evita que otras personas, que tú mismo vayas a escuchar filosofías huecas. Los falsos maestros en ese tiempo, y hoy por hoy también, quieren ser famosos como maestros de la ley. Pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley no tenía el objetivo de dar creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, para cada situación, sino de mostrar a los creyentes su pecado y conducirlos al arrepentimiento directamente delante del Padre. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vuelve a reiterar la fe no fingida. Esa fe no fingida, también en su versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de la aflicción, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos, antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta carta tiene un tono algo sombrío, algo de tristeza, dolor tal vez. Pues Pablo, sabemos por medio de la palabra, por medio de la historia que está escrita en la Biblia, que estaba prisionero por última vez y se sabía que muy pronto iba a morir. A diferencia de su primera prisión, de su primer encarcelamiento en Roma, cuando estuvo en una casa pudo seguir enseñando desde allá. Probablemente estaba confinado a un lugar frío, ¿cierto? Un calabozo en ese momento que aguardaba y rondaba un espíritu de muerte. En el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón había empezado una gran persecución de parte de ese plan de traspasar y exterminar a los cristianos. Pues había echado culpas de ese incendio que había ocurrido en Roma en ese tiempo. Esa perturbación y esa persecución se esparció a través de todo el imperio e incluyó tortura pública, asesinatos. Mientras Pablo esperaba ahí en esa cárcel, ese día, el día de su muerte, escribió esa carta. Me imagino a Pablo en ese momento sentado escribiendo o redactándola, no sé, tal vez. Y hablando a esas palabras, dirigiendo esas palabras a su hijo Timoteo, un joven que había sido para él ese hijo que nunca, la palabra nunca muestra, no nos enseña directamente que haya tenido un hijo, pero este hombre, este joven, había sido alguien muy especial para Pablo. Junto con Filemón, junto con Tito, Timoteo se convirtió en alguien especial para el apóstol Pablo. Estas palabras fueron escritas aproximadamente en el año 66-67 después de Cristo, y estas fueron las últimas palabras que tenemos del apóstol Pablo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita 2 y 4 años después, entre 2 y 4 años después de la primera carta. Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje, ese viaje misionero que estuvo de muchas cosas, donde el apóstol Pablo lo deja en Éfeso, lo deja con una comisión especial para que apoyara a esa iglesia, para que apoyara a los ancianos a dirigir la iglesia como es. Pero al ver que los ancianos se estaban también contaminando con aquellas cosas, con aquellas filosofías huecas, con aquellos pensamientos filosóficos, el apóstol Pablo lo establece en la iglesia de Éfeso. Y Pablo oraba constantemente por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe, por ese gran líder que había colocado en esa iglesia cristiana. Aunque los dos hombres estaban separados, sus oraciones eran una fuente de unión, de estímulo mutuo, tanto para el uno como para el otro. Por esa razón, hoy por hoy, esas famosas cadenas de oración son importantes tenerlas en nuestras vidas. Orar los unos por los otros, estar de acuerdo con la situación de la otra persona y ponernos en común acuerdo delante de Dios para poder clamar por esa bendición, clamar por eso que estamos pidiéndole al Señor. Porque la palabra dice que cuando dos aquí en la tierra se ponen de acuerdo, el Señor hace grandes cosas. Y eso es lo que nos enseña esa unión tan especial entre Pablo y Timoteo, su común oración, y una oración constante, una oración que siempre deberíamos usted y yo tener, en especial por aquellos que llevamos a cabo esta obra del Señor.
Sabemos y doy gracias al Señor por cada una de las personas que han orado por nosotros, que han orado y siempre nos tienen dentro de sus oraciones. Porque así como ustedes, nosotros también tenemos, junto con mi esposa, la pastora Neisa, tenemos algo especial. Y siempre en nuestros clamores, en nuestros tiempos de intimidad con el Señor, el Espíritu Santo de Dios trae a memoria cada una de sus vidas y clamamos. La gloria es para el Señor. No quiero en este momento robar la gloria del Señor, pero es el tiempo donde tenemos que estar en esa comunión con el Señor, orar los unos por los otros, por las necesidades de los otros. Volviendo al texto, en el versículo 4, no sabemos cuándo Pablo y Timoteo se separaron por última vez, pero fue probable cuando arrestaron a Pablo y lo llevaron a Roma para ser encarcelado por segunda vez. Obviamente las lágrimas se derramaron al separarse y revelar esa profunda relación entre ellos dos. Por eso el apóstol lo resalta mucho en este versículo. Esas lágrimas que han salido de nuestros ojos por aquellas personas que de pronto han partido, por aquellas personas que en algún momento no hemos vuelto a ver, pero que sabemos que en algún momento el Señor mismo nos los ha de volver a colocar en nuestro camino. Y si ya partieron con el Señor, sabemos que en el reino de los cielos nos encontraremos. En el versículo 5 encontramos algo especial. Nos damos cuenta de cómo las enseñanzas que han sido transmitidas de generación en generación, a ti padre que me escuchas, a ti abuelo que me escuchas, que estás transmitiendo esas palabras de aliento, esas palabras de adoración, de exaltación, del temor de Dios a sus hijos o a sus nietos. Es el tiempo donde el Señor nos muestra a través de su palabra que Loida y Eunice, la madre y la abuela respectivamente de Timoteo, eran unas mujeres cristianas convertidas, convencidas de lo que Dios hacía y se estaba haciendo en sus vidas. Y por esa razón, y aparte de eso, aparece en la vida de Timoteo el apóstol Pablo. Ellos fueron los artífices directos, instrumentos útiles en la obra del Señor para la instrucción, para la capacitación de parte de Dios para lo que el Señor quería hacer a través de Timoteo. La salvación no es porque mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos son cristianos. Mi salvación es por mí mismo. La salvación es individual. Solamente tú tienes que reconocer que Cristo es tu Salvador, que Él perdona tus culpas y que hace un borrón y cuenta nueva para que arranques conforme a lo que Él ya tiene establecido para tu vida. Ellas, Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, le habían comunicado, le habían enseñado una sólida fe a Timoteo. Algo que nada ni nadie lo iba a mover porque había sido enseñado de esa manera. Y no solamente enseñado de sentarse y explicarle, sino también de ver todo aquello que el Señor hacía a través de estas dos mujeres. Tener esa vivencia y esa relación especial de parte de Dios con su abuela y con su madre, eso hizo que la fe en Timoteo creciera cada vez más. Es el tiempo donde usted y yo no tenemos que ocultar la luz de Cristo que hay en nuestras vidas. Y esa luz tiene que ser irradiada en nuestro hogar. En este tiempo donde estamos, en este encierro, en este tiempo de aislamiento, pero es un tiempo donde el Señor se está manifestando en gran manera en los hogares. A pesar de que hay muchos que no pueden convivir con otras personas, ahí están haciendo un ajuste, un engranaje. Otros aún todavía están
como perros y gatos, pero la gran mayoría, todo esto que está pasando nos ha llevado a saber convivir con las demás personas. En algunos momentos muchos parecían extranjeros en su propia casa, desconocidos totalmente, porque los trabajos exigían tanto tiempo que madrugaban y no se veían con sus hijos. Llegaban en la noche y sus hijos ya estaban durmiendo o cada quien en su lado. Y aparte de eso, esto también los llevaba a estar cada uno por su lado, pero esto se ha convertido en la mejor herramienta para poder llevar palabra que exalte el nombre de Dios aquí en la tierra. Porque donde quiera que vayamos en este medio, estamos llegando a muchos rincones de este mundo. Todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos ven, todo eso es evidencia de lo que el Señor está haciendo a través de sus vidas, por medio de su palabra. No tenemos que ocultar esa luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, porque es una tierra fértil para plantar semilla de Dios, la semilla del Evangelio. Tenemos que permitir, usted padre que me escucha, que sus hijos, su esposa, su esposo, sus hermanos, cada integrante de su familia se entere de la fe en Cristo Jesús que tú y yo tenemos, y asegurarnos que ellos también vean ese amor, ese consuelo, esa edificación de parte de Dios a través de su vida y de la mía. Todos estamos pasando por situaciones fuertes. Y usted, amigo que me escucha, usted, hijo de Dios que me está escuchando, hay alguien en tu familia que está pasando por un momento muy fuerte. Es el tiempo para llevarle palabra. Es el tiempo para poder irradiar de ese amor que Dios tiene para con nosotros, para con cada uno de sus vidas. No es oportunismo, pero sí es la oportunidad para llevar una palabra que consuele estas vidas. Así como en algún tiempo usted y yo lo vivimos, es el tiempo para llevar y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Señor. Cuando el apóstol Pablo, junto con los ancianos de la iglesia, imponen sus manos, oran e imponen sus manos sobre la vida de Timoteo, fue tiempo donde el Espíritu del Señor llenó con aquellos dones, con aquellos talentos sobre la vida de Timoteo. Y el apóstol le dice, lo aconseja nuevamente a Timoteo en el versículo 6, dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo lo está animando a perseverar, pues no necesitaba seguir así. Cuando usted usa los dones de Dios, el Señor mismo le ha de mostrar lo que usted necesita. Dios da dones a los cristianos para que los usemos en la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y da dones especiales a algunos a través de líderes espirituales, líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para ser instrumentos suyos. Cuando permitimos que el poder de Dios, del Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, llene nuestras vidas, vamos a ser capaces de ayudar a otros a vencer sus miedos, a vencer sus situaciones adversas que están viviendo, a salir adelante, a tener paz en su corazón y seguir de la mano del Señor, seguir tomados de su mano para salir victoriosos y poder exaltar inmediatamente el nombre de Dios en cada una de sus vidas. El apóstol sigue hablando a Timoteo y le expresa algo que es muy especial y algo que usted y yo debemos de tener. En el transcurso de esta semana, una de las asesorías que tuve el privilegio y la oportunidad de compartir, le daba a este hombre este texto.
El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las características especiales en un verdadero líder cristiano, un líder efectivo, porque esto está latente la disposición que usted y yo tenemos en el Espíritu Santo, porque a través de él vamos a ser efectivos en todo lo que hacemos. Dominio propio en mis acciones, dominio propio en mis pensamientos, dominio propio en mis palabras. Esto es a través de el fruto del Espíritu Santo, una de las virtudes que debe estar también latente en nuestras vidas para mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y una de esas virtudes del fruto del Espíritu es ese dominio propio, esa templanza, como dice algunas versiones. En tiempo de persecución, en ese tiempo, Pablo sabía y había sufrido muchas cosas y le estaba dándole fuerzas de ánimo a su hijo Timoteo para que estuviese listo y dispuesto a sufrir si era necesario por el evangelio del Señor. Hoy no tenemos esa persecución, pero puede ser más difícil compartir nuestra fe en Cristo. Pero afortunadamente, así como Pablo y Timoteo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da ese valor, nos da esa sabiduría para llevar palabras de salvación a todas las personas. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Por medio de su resurrección. Porque Él destruyó la muerte y eso nos ha de tocar, esa muerte espiritual. Porque hemos sido conectados por medio de Jesucristo al reino de los cielos. El día que partamos de esta tierra, estaremos en el reino de los cielos, glorificando el nombre de Dios desde y hasta la eternidad. Tan solo tenemos que creer y confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta porción de la palabra, en su versículo 12, el apóstol está terminando algo especial cuando le expresa que para guardar mi depósito. Hay unas interpretaciones acerca de ello muy especiales, donde Pablo sabía que Dios protegería las almas de aquellos que habían sido convertidos por medio de su predicación. También confió en que Dios guardaría su alma hasta la segunda venida de Jesucristo. Y otra interpretación es que confiaba aún cuando él estaba preso y enfrentaba la muerte. Dios llevaría adelante su ministerio del evangelio por medio de otras personas, por medio de su hijo Timoteo. Y hoy por hoy, por medio de usted, por medio de mí, a todas las personas con las cuales nos rodeamos. Pablo tal vez en ese momento no dimensionaba toda esta realidad. Pero Pablo expresó esa confianza y alentó a Timoteo para que siguiese adelante pese a lo que viniese encima, porque sabía que Dios tiene el dominio total de todas las cosas. El Señor es el dueño absoluto de todas las cosas y por eso el Señor dijo a través del apóstol Pablo a Timoteo que usara muy bien esos dones, esos talentos que había recibido. Y que esa fe no fingida se fortaleciera en cada una de las vidas con las cuales él se rodeaba y ayudara a otros a seguir adelante. La fe no fingida la podemos diferenciar de la siguiente manera. Se evidencia en la manera de relacionarnos con Dios. ¿Sí? Muchos hablan de un padre, pero son desconocidos, no saben esa relación que tienen con el Padre, pero evidencian y dicen que se relacionan con Dios. Un creyente genuino ha recibido el Espíritu Santo para
tener ese parentesco en la familia de Cristo. Y por eso puede expresar libremente un Abba Padre. Puede expresar libremente que es un hijo de Dios. Y puede reconocer que el Espíritu Santo está dentro de él, guiándolo, apoyándolo, consolándolo y enseñándole. Número 2, para diferenciar una fe genuina de una fingida, es que desconoce a Jesucristo. Habla de Dios. La persona que tiene una fe fingida habla de Dios y expresa muchas cosas de parte de Dios. Hay algunos que utilizan expresiones tan diminutivas como Diosito o como Chuchito, pero no es así. El Dios que usted y yo profesamos es un Dios grande, poderoso en batalla, porque dice su palabra que Él va delante nuestro como poderoso gigante peleando por su vida y por la mía. Entonces no es un diminutivo que tenemos que colocar. Él es el poderoso de Israel, Él es el poderoso de Santa Rosa, Él es el poderoso de su casa. Y eso es lo que tenemos que conocer y dar a conocer a otras personas. Otra característica de una fe fingida es que se basa en su herencia y no en su conversión. Utilizan textos bíblicos como este de la madre y la abuela de Timoteo. No, es que por medio de ellos conocí, mis abuelos, mis madres fueron a una iglesia. Yo también soy cristiano. Demuéstralo por tus hechos. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero hoy están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Con un pie exaltando el nombre del Señor y con otro pie enrumbados y haciendo cosas indebidas delante de los ojos del Señor. Otra característica es que su mente, que todo lo que hacen es razonable y no espiritual. Todo lo transmiten o lo filtran a través del alma y no a través del Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y otra característica es que no produce ningún cambio real en su manera de vivir. La fe fingida mantiene a la persona en ese mismo plano. La fe genuina en el Señor produce transformación, produce un cambio, produce una metamorfosis espiritual en su mente, en su corazón y en su actuar. Por esa razón, usted tiene que en este momento saber ¿cuál es la fe que tienes en este momento? ¿Una fe fingida? ¿Una fe no genuina? Esta no sirve para nada, ni en el ahora, ni en el después, menos en el futuro. Es un fundamento como una arena movediza, que crees que está firme, pero en el momento que la pisas, ella se baja y tú hundes tu propia vida. Es el tiempo de pedirle a Dios que asegurarnos totalmente de tener, diga conmigo, una fe genuina delante del Señor. Fe genuina. Si usted es un estudioso, lo invito, ya estoy finalizando, lo invito para que usted en su casa concluya esto y vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, donde habla ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Y va a encontrar muchas coincidencias, diría alguno. No, propósitos de parte de Dios para que usted haga un alto en su camino y retome nuevamente el camino de verdad y vida que es en el Señor Jesucristo. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios en esta hora y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que avive cada vez más nuestra fe en el Señor Jesucristo. Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu santa presencia. Hoy exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas cada vez más a ser exhortados y a ser edificados conforme a la voluntad en Cristo Jesús, conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra, esta que está escrita en este bendito libro, Señor,
da consuelo y da aliento a nuestras vidas para seguir adelante. Pese a lo que esté viviendo, pese a lo que estemos pasando, Señor, confiamos y declaramos que tu palabra es verdad, que tu palabra es para la gloria y honra de tu santo nombre, que nuestra fe es una fe genuina en Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu nos aviva cada vez más en esa fe de creer todo lo que está escrito en esta bendita palabra y ponerla por práctica, ponerla por obra, Señor, para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar nuestra posición terrenal a una posición espiritual celestial para la gloria y honra de tu santo nombre. Hoy, Señor, en la autoridad de Cristo Jesús que has delegado en mi vida, este es tu servidor de una manera muy especial, muy genuina y muy llena de tu palabra, de la unción fresca de tu Espíritu. Bendigo, Señor, en la autoridad de Cristo Jesús, cada familia, cada hogar, cada persona que está escuchando, cada persona que nos ha acompañado en este tiempo, para que seas tú transformando su mente y su corazón, para que tu palabra cumpla el propósito con el cual ha sido enviada, para glorificar tu nombre desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Recibe la oración y la exaltación desde ahora y para siempre. Amén y amén. Familia, que el Señor los continúe bendiciendo y que esta palabra haya sido especial en su corazón y haga mella en su vida de hoy en adelante. ¿Fe fingida o fe genuina? La fe genuina está en nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor. El Señor les continúe bendiciendo y que el Señor en este transcurso de esta semana se glorifique grandemente en todo lo que usted hace para la gloria y honra de su nombre. Bendiciones. Les amamos. Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal. Dios los continúe bendiciendo.